¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Bueno, lamentablemente conectarnos a Zoom iba a ser un poco complicado porque aquí la conexión del Wi-Fi es muy inestable. Así que decidí mejor grabarles un video y abordar este tema tan importante que es la reprogramación mental. Un tema que quizá es uno de los más socorridos porque, bueno, uno siempre piensa que reprogramar nuestro cerebro, cambiar nuestro chip, es la clave para que podamos cambiar nuestra vida. Y en cierta medida es así. Nosotros los seres humanos estamos trabajando inconscientemente con muchos patrones, con muchos programas que de alguna manera determinan la forma como nos comportamos en el día a día. Y ese programa que corre en nuestro cerebro es el que de alguna manera toma decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Y la mayoría de esos programas pues obviamente son inconscientes. Si fuéramos conscientes de ellos, pues los detendríamos enseguida, haríamos algo al respecto. Sin embargo, la gran mayoría de las veces pues no es así. La gran mayoría de las veces nosotros actuamos y después nos preguntamos por qué hicimos lo que hicimos. Y seguramente te habrá pasado, ¿no? Que de pronto haces algo o dices algo y después de mucho pensarlo o cuando lo miras en retrospectiva, dices cosas como, bueno, ¿en qué estaba pensando o por qué tomé esa decisión? Pero es así, o sea, realmente nuestro cerebro pues trabaja con el programa que está precargado en nuestra mente. Muchas veces hemos escuchado que cuando nacemos, pues lo hacemos con el software en blanco, ¿verdad? Es decir, que a partir de ese momento empezamos a generar esos patrones de comportamiento, esos patrones de pensamiento. Pero en realidad no es así. Hoy día sabemos que ya tú y yo nacemos con un software precargado. Y ese software precargado pues tiene que ver también con todas aquellas experiencias perinatales, o sea, en el momento en que nosotros nacemos, todas esas cuestiones traumáticas que de alguna manera dieron origen a nuestro nacimiento y que nuestro inconsciente lo registra, el hecho de las circunstancias que rodearon nuestro nacimiento, si fuimos recibidos con gran expectativa, con amor, con desprecio, con miedo, con incertidumbre, si hubo dolor durante el parto, todo ese tipo de situaciones generan en nosotros esas grabaciones que de alguna manera nos ayudan a explicar por qué nos comportamos como nos comportamos actualmente. Bueno, esas experiencias perinatales al momento de nacer se suman también con las experiencias prenatales, es decir, antes de nacer todo lo que vivimos durante el embarazo, todas las pláticas que escuchamos, porque a partir del tercer mes nosotros somos capaces de percibir mucho de lo que está en nuestro entorno, más allá del útero materno, y de pronto pues todas las discusiones, las peleas, aquellas cosas que se decían en casa, pues forman parte de nuestras experiencias prenatales. Todas aquellas situaciones que se vivían en nuestro hogar, si vivíamos situaciones alegres o no eran tan alegres, aquellas circunstancias que de pronto pues generaron en nosotros ansiedad, miedo, incertidumbre, aún dentro del útero materno, porque a pesar de que nosotros quizá no le dábamos algún significado a esas sensaciones, pero sí generaban emociones dentro de nosotros. Nuestro cerebro empezaba a trabajar, empezaba a generar conexiones y ya como que nos adentrábamos a pensar si realmente estaríamos en un mundo hostil, en un mundo amoroso, en un mundo amigable, en un mundo limitado, escaso o lleno de oportunidades. De alguna manera esas experiencias prenatales también nos han ayudado a generar esas conexiones neuronales, ese software con el que ya venimos al mundo. Y bueno, hay algunas investigaciones que nos dicen que no solamente esas experiencias perinatales, prenatales, sino incluso antes de nuestra gestación. Es decir, actualmente la memética, que es una ciencia que nos ayuda a explicar cómo es que nosotros heredamos esas unidades de pensamiento que se le llama memes, no los de Facebook, no. Los memes son las unidades de pensamiento, así como la genética estudia los genes, que es lo que guarda nuestra herencia, nuestras características físicas. La memética estudia las unidades de pensamiento que hemos heredado incluso de antes de ser gestados, a través de las experiencias de nuestros padres, de nuestros abuelos y más allá. Todos nuestros ancestros, de alguna manera, lo que vivieron, lo que pensaron, han dejado en nosotros ese rastro memético que de alguna forma nos ayuda a entender por qué pensamos como pensamos. Por eso a veces decimos cosas como, no, este es como su abuelo, este heredó el carácter de su bisabuela, ¿verdad?
porque efectivamente hoy día sabemos que a través de la memética vamos heredando esas unidades de pensamiento. Por lo cual, pues imagínate nada más, o sea, realmente toda esa programación que muchas veces quizá no sea lo más positiva que digamos, pues forma parte de nuestro bagaje de conocimientos que nos impele a actuar como lo hacemos. Y de pronto te das cuenta de que finalmente hay personas que pareciera que tienen un programa mucho más efectivo que otras. Hay personas que pareciera que resuelven las situaciones de una manera mucho más efectiva que otras. Ya vemos a quienes nos cuesta más trabajo. Habemos personas que simple y sencillamente como que nos cuesta más trabajo salir en la vida o tomar decisiones, o a veces metemos más la pata, y eso pues se debe precisamente a esos comportamientos inconscientes derivados de nuestro programa. Por eso, definitivamente que la reprogramación mental pues viene a ser como una gran esperanza para todos aquellos que de alguna manera queremos efectuar algún cambio importante en nuestra vida. Aristóteles, el gran filósofo griego, nacido por allá el año 300 a.C., decía: todo lo que te lleva al éxito o te arrastra invariablemente al fracaso son todas aquellas cosas de las cuales no te das cuenta. Él hablaba definitivamente de nuestra programación mental, de aquellos programas que se disparaban en situaciones específicas y nos llevaban a actuar de una o de determinada manera. Y ese programa, como te digo, se activa inmediatamente, está guardado en nuestra mente inconsciente, y ese programa corre a lo largo de nuestro cerebro y es el que nos lleva a comportarnos como nos comportamos. El gran neurofisiólogo Daniel Siegel, autor de un libro maravilloso que se llama Viaje al interior de nuestra mente, nos dice que efectivamente el pensamiento, que viene a ser el software que nosotros tenemos, es en gran parte la mente. La mente es el flujo de energía e información que fluye dentro y fuera de nuestro cerebro. Eso significa que la mente, realmente el programa con el que nosotros trabajamos, no solamente está generado en nuestro interior, sino que también de alguna forma está siendo influenciado por los factores con los cuales convivimos todos los días. Y de pronto pues nuestras amistades también nos ayudan a crear esos programas de pensamiento que actualmente nosotros tenemos. Las experiencias en nuestro trabajo también nos llevan a crear esas experiencias o esos programas que actualmente nosotros tenemos, los programas de televisión que nosotros vemos, los libros que leemos o las revistas que leemos, en fin, todo con lo cual nosotros tenemos contacto en nuestra vida de alguna forma está moldeando, modificando ese programa que actualmente nos lleva a actuar como nosotros actuamos. La gran pregunta es, ¿podemos reprogramarnos? ¿Podemos cambiar ese programa con el cual actualmente nosotros estamos trabajando para generar mejores resultados? Bueno, el gran psicólogo y neurólogo Daniel Kahneman nos lo dice claramente. Realmente nosotros tenemos dos sistemas con los cuales nosotros actuamos. Daniel Kahneman nos dice que el sistema 1 es el que se encarga de nuestro funcionamiento inconsciente y sin esfuerzo. Es decir, ese programa automático que se dispara y que de alguna forma, sin ponernos a pensar si funciona o no funciona, o si es lo más correcto o no lo es, simplemente ¡pum!, se activa. Ese sistema 1 pues está gobernado por ese programa inconsciente, está gobernado por esos instintos de supervivencia, está gobernado quizá por aquella parte fuera de nuestra voluntad que de alguna manera pues nos lleva a actuar de una forma completamente sin esfuerzo, natural, como decimos, orgánica. Y el sistema 2 se caracteriza por un funcionamiento consciente, y porque definitivamente cuando nosotros somos conscientes de algo, pues entonces en ese momento si quisiéramos que algo cambiara, pues implica un esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque no es automático y entonces tenemos que poner mucho de nuestra parte para que las cosas funcionen. Por eso de pronto cuando nosotros somos groseros con las personas y de pronto somos conscientes de que no actuamos de la mejor manera,
cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro temperamento, pues nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque no es algo natural. Así que el sistema 2 es el que nos alerta, el que nos dice, ¿sabes qué? La estás regando, estás metiendo la pata, tienes que cambiar, tienes que pensar de otra forma, tienes que actuar de una manera más inteligente. Obviamente eso no es fácil. ¿Por qué? Porque el sistema 1 se dispara automáticamente. Entonces, primero, darnos cuenta, ser conscientes de eso y detenerlo en ese momento para modificar nuestro pensamiento y con ello modificar nuestro comportamiento, requiere voluntad, requiere disciplina, requiere paciencia y sí, requiere mucho esfuerzo. Así que la pregunta inicial con la cual me gustaría empezar este programa es: ¿qué aspectos tuyos de tu personalidad te gustaría cambiar? ¿Cuáles son aquellas situaciones con las cuales tú no te sientes tan contento o tan contenta? Por ejemplo, quizás seas una persona que de pronto dejes para mañana las cosas, que procrastines demasiado, que digas que lo vas a hacer y de repente no lo haces, que de pronto estés muy entusiasmado para hacer algo y de repente las ganas se te escapan, que de pronto tú quieras iniciar una buena relación, ya sea profesional o sentimental con alguien, pero de pronto haces algo estúpido que lleva al traste esa relación y de pronto quizá te des cuenta de aquellos comportamientos que pareciera que inconscientemente boicotean tus buenos intentos por traer algún tipo de alegría a tu vida. Creo que todo lo que nosotros hacemos, los seres humanos, lo hacemos con la mejor intención de que nos vaya bien, ¿verdad? De que vivamos una vida más próspera, más feliz, más saludable. Creo que conscientemente quisiéramos hacerlo. Pero hay otra parte que es la parte inconsciente, ese sistema 1, ¿te das cuenta? Que pareciera que lucha constantemente con esos deseos conscientes de traer prosperidad a nuestra vida. Y pareciera que obran en contra de nosotros. Entonces el primer paso es tomar conciencia. Y ese es el primer paso para todos, si tú te das cuenta. Y a mí me encanta hablar de la conciencia porque creo que es el punto de partida. Es el punto donde nos percatamos, donde en este momento nos damos cuenta de que algo no va bien con nuestro comportamiento, con nuestro pensamiento y obviamente con nuestros resultados. Cuando yo soy consciente de algo, en ese momento como que hago un alto en mi vida, en ese momento como que empiezo a desmenuzar lo que está pasando, en ese momento como que lo empiezo a contrastar lo que tengo con lo que quisiera y ese es el primer paso. Definitivamente creo que los cambios a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel familia, se tienen que dar con un despertar de conciencia, ¿verdad? Si tú no eres consciente de las cosas, pues simple y sencillamente te vas a deslizar a esa zona de confort. Y como esa antigua metáfora acerca de cómo se cocinan las ranas, no sé si la recuerdes, que me acuerdo mucho de Zig Ziglar en su maravilloso libro Nos veremos en la cumbre, que hablaba de cómo se cocinaban las ranas. Bueno, yo en lo particular nunca he comido ancas de ranas, ni creo que lo haga, pero dicen que es un platillo delicioso. Y Zig Ziglar te decía, bueno, ¿cómo se cocina una rana? Me decía, muy fácil, agarras una olla y no la calientas luego, o sea, le pones agua y no la calientas luego, porque si tú echas a la rana con la olla caliente, pues la rana brinca. Entonces, ¿qué pasa? La pones templadita, echas a la rana. Obviamente la temperatura está templadita, la rana se relaja y gradualmente empieza a subir la temperatura del agua. La rana no se da cuenta, sigue estando relajada, tranquila, contenta, hasta que llega un momento en que la temperatura del agua sube tanto que la rana acaba hervida. Obviamente se me hace una metáfora un poco macabra para poder explicar el cómo nuestros comportamientos y nuestros hábitos acaban hirviendo nuestra vida, ¿verdad? No nos damos cuenta en qué momento todo lo que hacemos sin darnos cuenta como resultado de nuestro programa inconsciente, pues acaba cocinándonos y quedamos atrapados en nuestro propio hábito, en nuestro propio comportamiento, destruidos por nuestro propio programa, ¿verdad? Y de pronto todos esos programas que corren y que nos dicen lo que debemos comer, de pronto nos atrapan en un cuerpo obeso y poco sano, y de pronto esos programas que corren con respecto al dinero y que nos llevan a desperdiciarlo, a no ahorrarlo, nos llevan y nos atrapan de pronto en una situación de vida frustrante y de escasez o de deudas.
Y de pronto nos damos cuenta que estamos atrapados dentro de nuestro propio programa, dentro de nuestra propia creación. Y a pesar de que nuestro sistema 2 se da cuenta y quiere salir de ahí, pareciera que hay algo mucho más poderoso dentro de nosotros que no nos deja brillar como nosotros quisiéramos. Y eso es precisamente nuestro programa mental. Podríamos ahondar un poco y pensar, bueno, ¿de dónde vienen esos programas, verdad? Pero bueno, creo que sería perder un poco el tiempo, porque finalmente de dónde vienen, si bien es interesante, pero vamos, creo que no nos ayudaría en nada. Yo creo que lo más importante es cómo podemos revertir todo eso que nos está pasando para programarnos de una manera más efectiva y de pronto pues darnos cuenta que podemos de alguna forma traer mayores beneficios a nuestra propia existencia. Podemos en este momento echarle la culpa a nuestros padres, podemos en este momento echarle la culpa a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a la situación de vida que nosotros vivimos, a la escuela pública a la que fuimos. Podríamos de alguna manera justificar o darnos cuenta o culpar o responsabilizar a otras personas, instituciones o situaciones por la forma como nosotros pensamos, pero creo que ya no estamos en ese momento. Creo que en este momento estamos como para, número uno, darnos cuenta de que si algo malo pasó en nuestra vida, si no la hemos llevado hasta ese momento como más quisiéramos, bueno, pues ni modo, no lo pudimos haber hecho mejor porque solamente tenemos estos recursos, teníamos estas herramientas y fue lo mejor que pudimos haber hecho con la experiencia, el conocimiento y los programas que teníamos. Así que número uno, pues no te culpes, no culpes a nadie, simple y sencillamente agradece que en este momento te estás dando cuenta, ¿verdad? Eres consciente de ello. El siguiente paso, entonces, ahora sí, sería empezar a generar nuevos patrones de pensamiento, obviamente que corran en automático en nuestra mente para que entonces podamos iluminarla de una manera mucho más efectiva. ¿Qué te parece? ¿Bien? Así que, ¿qué te parece que sin más preámbulo vamos a abordar 7 pasos efectivos para reprogramar tu mente? Bueno, 7 pasos y seguramente de pronto pues comente alguno más. ¿Bien? Así que primer paso para reprogramar tu mente definitivamente tiene que ver con contrastar. ¿Contrastar qué cosa? Pues contrastar lo que tengo con lo que me gustaría tener. Y yo creo que este paso consciente es muy importante porque de alguna manera nos permite identificar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Mientras no seas consciente de eso, pues entonces no generarás la energía, la voluntad suficiente como para que algo pase. Así que empieza a contrastar. Yo te sugiero que identifiques todas esas áreas importantes que tú consideras que forma tu vida y de pronto digas cosas, a ver, mis finanzas, ¿cómo se encuentran mis finanzas? ¿Están como yo quisiera? ¿Cómo se encuentra mi salud? ¿Está como yo quisiera? ¿Cómo se encuentra mi relación familiar? ¿Cómo se encuentra mi situación profesional? ¿Cómo se encuentra mi salud? ¿Cómo se encuentra pues todas aquellas cosas que para mí forman parte importante del quién soy yo? Todas aquellas cosas que forman parte importante de mi propia vida. Y cuando yo empiezo a contrastar, me estoy dando cuenta realmente de aquellas cosas que quizá no me gusten tanto. Y bueno, yo estoy seguro que todas las áreas que tú identifiques, pensarás que hay mucho por hacer en ellas. Y es correcto, está bien, ¿no? Creo que no tenemos un área 100% como nos gustaría. Pero hay áreas más críticas que otras, hay áreas que requieren mucho mayor atención, hay áreas que demandan una mayor atención de nuestra parte. Entonces identifica por favor, cómo te sentirías a gusto en cada una de esas áreas. Y entonces piensa, una vez que identificaste esas áreas, entonces el siguiente paso es pensar, bueno, ¿cómo actuaría una persona que tiene el resultado que yo quisiera tener? Bien, y entonces esa parte nos ayuda en ese momento a darnos cuenta de que el comportamiento que nosotros tenemos que generar, pues tiene que ser congruente con aquello que yo quiero obtener. Por ejemplo, si yo quiero ser un gran conferencista a nivel internacional, bueno, un comportamiento congruente sería pues por lo menos leerte un libro a la semana, por lo menos tomarte un curso de oratoria, por lo menos estudiar herramientas de comunicación efectiva. Es decir, lo que yo hago tiene que ser definitivamente congruente con lo que yo quiero obtener. Y ese paso pues es no solamente obvio, sino necesario.
y empezar a darnos cuenta que finalmente todas aquellas cosas que nosotros queremos lograr en nuestra vida, pues tienen una proyección mental, tienen un origen interno, tiene que ver con la forma como yo quiero modificar mi existencia. Y entonces empiezo a darme cuenta que mi situación económica puede ser mucho más próspera, puedo tener mucho mejor salud, mucho mejores relaciones, y eso entonces empiezo a proyectar algo muy importante, que es lo que yo le llamo la visión subjetiva de las cosas. Empezar a dejar de ver lo que es y empezar a ver lo que realmente puede ser. Y es lo que hace realmente que resuene una nueva realidad en mi vida. Porque si yo sigo viendo lo que es, pues seguiré creando más de lo mismo. Y hay personas que solamente ven lo que es. Si tú conversas con las personas, te van a hablar de su realidad, te van a hablar de su situación económica, te van a hablar de los problemas que tienen en casa, te van a hablar de un montón de situaciones que finalmente no generan cambio, solamente nos ayudan a entender por qué la persona está como está, pero si tú sigues viendo lo que es, seguirás creando, atrayendo más de las mismas cosas. Tienes que empezar a proyectar tu mente de otra forma. Tienes que empezar a ver las cosas que pueden ser. Y entonces tienes que empezar a ver una cuenta de banco rebosante de ceros. A la derecha, no a la izquierda. Tienes que empezar a ver un reflejo en el espejo que te entregue una imagen esbelta y saludable. Tienes que ver una relación personal satisfactoria y llena de felicidad. Tienes que ver esa posibilidad en tu vida. Y eso es despertar esa chispa, esa imaginación. Y eso requiere voluntad. Si te das cuenta, es el sistema 2. El sistema 2 es el que se resiste a ver lo que es el que te ayuda a ver lo que puede ser, y ese es el principio básico de la creación. Recuérdalo, piensa en lo que puede ser, no en lo que es. Si continúas viendo lo que es, seguirás creando más de lo mismo. Y entonces tu mente empieza realmente a cambiar, a switchear. Cuando veo algo que no me gusta, inmediatamente mi mente switchea y se enfoca en lo que realmente le gustaría que fuera. Y es lo que mueve la voluntad, ¿te das cuenta? Y eso es algo que tiene que ser automático. Cuando yo veo algo que no me gusta, mi mente, ¡pum!, automáticamente switchea. Y es como si fuera parte de mi sistema 1. Ya lo hago en automático, ya lo hago así. No tengo que pensarlo, no tengo que esforzarme. Mi mente trabaja automáticamente. Y es al nivel al que yo tengo que llegar. Al principio me va a costar trabajo, pero mientras más lo haga, obviamente va a formar parte de mi estilo de pensamiento. Y eso es lo que genera cambio. Bien, así que recuerda, como diría George Bernard Shaw, el gran escritor americano, el gran poeta americano, él decía: la imaginación es el principio de la creación. Si no hay imaginación, no puede haber creación. Así que tu mente tiene que ir mucho más lejos de lo que es, tiene que proyectarse a lo que puede ser. Bernard Shaw decía: imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas, pero sin imaginación, simplemente por cumplir lo que tienes que hacer, por hacer tu chamba, pues entonces no estás creando, solo estás trabajando. Y nadie que trabaje sin imaginación puede crear nada grandioso en su vida. Así que no trabajes por trabajar, como decía yo en un video hace unos días. Tienes que trabajar, pero sí persiguiendo un sueño, persiguiendo un objetivo, persiguiendo algo que te entusiasme, algo que te inspire, algo que de alguna manera te haga ir hacia aquello que realmente deseas. Y entonces ya no se convierte en trabajo, se convierte en un proceso creativo. Bien, así que bueno, vamos resumiendo poco a poco. Para reprogramar tu mente tienes que empezar a contrastar. Tienes que darte cuenta de aquellas cosas que son y que no son como tú quisieras, y tienes que desarrollar la imaginación, paso número 2, para que puedas transformarlas, ver la visión subjetiva de las cosas, y entonces empieces realmente a trabajar en lo que puede ser, no en lo que es. Y tu mente va a empezar a switchear en automático. Fíjate qué maravilla. Y eso es darle una nueva posibilidad a tu mente. El siguiente paso, yo lo diría el paso número 3, tienes que empezar a deshacerte de todo aquello que no forme parte de lo que está sucediendo en este momento.
Gran parte de los problemas que tenemos los seres humanos y los programas que corren en nuestra mente no tienen que ver con lo que está sucediendo ahora. Generalmente los programas que corren en nuestra mente están asociados con situaciones que ya pasaron y que nos ayudan a predecir lo que va a pasar en el futuro o situaciones que están por venir. Y esas situaciones que están por venir pues solamente son reflejo de los miedos que tuvimos por fracasos que ya tuvimos. Entonces la atención en el pasado y en el futuro lo que hace es desenfocarte realmente de lo que tú quieres y entonces te concentras en tus miedos o en las razones por las cuales no puedes hacer las cosas. ¿Te fijas cómo es un programa? Hay personas, por ejemplo, que fracasaron en un pasado y entonces ¿qué ocurre? Cuando intentan algo o quieren emprender algo, inmediatamente su programa de fracaso se activa. ¡Pau! Y en ese momento dejan de hacerlo. ¿Okay? O peor aún, tratan de predecir el futuro, pero lo hacen de una manera negativa. Su programa de miedo corre y se apodera de ellos, y entonces quiero emprender algo y lo que hago es predecir el futuro, ¿no? Y entonces digo cosas, no, pero me va a ir mal, ¿para qué lo hago? Y ese programa negativo que se proyecta desde el miedo del futuro hace que tú desistas. ¿Dónde se encuentra realmente un programa efectivo? Cuando tú te concentras en lo que está pasando aquí y ahora. Y me encanta ese promocional de Nike que dice, just do it, o sea, solamente hazlo. Y yo creo que ese programa tiene que ser nuestro mantra de todos los días. Cuando yo me imagino algo, solamente lo hago. O sea, no me pongo a pensar si se puede, no se puede, si fracaso o no fracaso. Hazlo, aunque sean pequeños pasitos, pero hazlo, que tu mente realmente se mueva hacia lo que puedes llegar a hacer, que no se enganche en los fracasos ni nada de eso, sino que realmente te mueva hacia el logro de las cosas. Entonces sí, tienes que aclarar tu mente, tienes que zafarte de los fantasmas del futuro y tienes que liberarte de las cadenas del pasado. Y solamente una persona que vive aquí y ahora está perfectamente programada para ser efectiva y hacer lo que tiene que hacer aquí y ahora en este momento, porque es el único lugar donde realmente construyes tu vida. No lo puedes construir desde el miedo futuro o desde las cadenas del pasado, no puedes. Entonces libérate de todo eso. Si fracasaste en situaciones anteriores, libérate. Eso no significa que vayas a fracasar ahora. Si te da miedo lo que pueda venir porque de pronto tú conociste a una persona que fracasó, lo que le haya pasado a otra persona no está prediciendo tu futuro, así que libérate de ello. Libérate de ello y concéntrate en lo que está sucediendo aquí y ahora, bien, bien importante. Y bueno, el paso número 4 creo que es un paso muy muy importante y es cuando empezamos a convencer a nuestro cerebro de que está corriendo otro programa. Y ese cuarto paso tiene que ver con la autosugestión. Nuestro cerebro tiene una característica muy importante y es que sin analizar las cosas prácticamente da por hecho todo aquello que piensa que viene de una fuente de autoridad. Es por eso que no cuestionamos y de pronto vemos que nuestros padres dicen algo e inmediatamente lo aceptamos con una verdad absoluta. O sentimos gran aprecio y admiración por nuestros amigos y su forma de pensar, pues inmediatamente la adoptamos como una manera práctica de pensar las cosas y es así como sin quererlo, pues estamos adoptando los programas de otras personas. Así que convencer a nuestro cerebro de creer otra cosa, pues es un punto muy importante. Y fíjate qué interesante es esto, porque no se trata de corroborar que trabajemos con la verdad. Se trata de adoptar pensamientos y programas que realmente nos ayuden a progresar en la vida. Así que muchos de los programas que nosotros tenemos que empezar a trabajar acá no necesariamente tienen que ser verdad, pero sí tienen que ser prácticos y tienen que ser positivos para que nos ayuden a salir de donde estamos. Así que una buena forma de programarnos a través de la autosugestión es repetirnos cosas que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, soy un hombre fuerte, lleno de energía y vitalidad, que encuentra mecanismos de sanación en todo momento. Soy una persona próspera, abundante,
que prácticamente cualquier cosa que realiza se traduce en su equivalente monetario. Soy una persona atractiva y lleno de virtudes, que encuentra fácilmente relacionarse con otras personas. Y entonces, a fuerza de repetirnos las cosas, la autosugestión acaba por adoptar todas aquellas cosas que nosotros hemos decidido repetir. Así que en muchas ocasiones, pues quizá empecemos no creyendo lo que decimos, pero si lo hacemos el suficiente número de veces, llega un momento en que empezamos a adoptar esos pensamientos automáticos. Es como si nuestra mente prácticamente predijera lo que vamos a decir. Y obviamente al predecir lo que vamos a decir, pues trabaja con la información que tiene de primera mano. Así que repítete todos los días, repítete cuán atractivo o atractiva eres, repítete todos los días qué sano y qué vigoroso es tu cuerpo. Repítete todos los días cómo es que la abundancia material se llega a ti en cantidades abundantes. Repítete todos los días todas aquellas cosas positivas que quieras lograr. Y entonces gradualmente tu mente acabará convenciéndose de todo aquello que tú estás repitiendo. Es bien importante. Otra cosa fundamental es empezar a crear imágenes que sean realmente convincentes sobre aquello que quiero lograr. Entonces, cuando yo visualizo o me visualizo en posesión de aquello que yo quiero a través de mi imaginación, empiezo a convencer a mi mente, porque mi mente no sabe si realmente está sucediendo o solamente es mi imaginación. No sabe si ya sucedió o está por suceder. Carece de tiempo y espacio. Así que cuando yo empiezo a imaginarme logrando mis metas, cuando empiezo a visualizar el auto que quiero conseguir, cuando empiezo a visualizarme en el peso correcto, cuando empiezo a visualizarme lleno de energía, cuando empiezo a visualizarme de la forma y rodeado de las cosas que yo quiero, automáticamente mi mente empieza a adoptar esos pensamientos como suyos y como reales. Y el poder de la autosugestión nos ayuda a transformar, a moldear los pensamientos que necesitamos y que queremos lograr. Así que empieza a imaginar y empieza a repetir. Y me gusta mucho citar a Neville Goddard, quizá una de las mentes más brillantes y una de las mentes que más han influido en mi forma de pensar. Neville tenía una frase contundente. Neville decía: tienes que descartar toda la apariencia y las condiciones. De hecho, decía Neville, descarta toda la evidencia de los sentidos, es decir, lo que tus ojos y tus oídos te dicen, que niegan el cumplimiento de tu deseo, decía Neville. Tienes que descansar en la suposición de que tú ya eres lo que quieres ser. Fíjate qué poderoso es esto. Tienes que descansar en la suposición. O sea, tu mente tiene que ser engañada de tal forma que descanse en el hecho ineludible de que tú ya tienes eso que quieres lograr. Por lo tanto, tengo que visualizar y tengo que sentir congruentemente aquello que quiero lograr. Y me visualizo dentro del auto de mis sueños y lo siento. Me visualizo en posesión de esa cantidad de dinero y lo siento. Me visualizo dentro de ese cuerpo lleno de energía y saludable y además lo siento. Me visualizo rodeado del amor de una pareja que tanto quiero y lo siento. Y entonces el hecho de visualizar, el hecho de pronunciar, es decir, afirmar, y ese hecho empieza a moldear gradualmente la forma como yo pienso. Y ese proceso de autosugestión es realmente bien poderoso. Llega un momento en que prácticamente tu mente no puede pensar en otra cosa más que en aquello que realmente quiere lograr. Y cuando tú estés en ese momento, entonces automáticamente tu sistema 1, ya vamos, sin necesidad de echarle ganas, sin necesidad de voluntad, sin necesidad de esfuerzo, tu mente solita va a generar los pensamientos necesarios que te hagan gravitar hacia aquello que tú quieres. Y es ahí donde vienen los resultados. Es impresionante. Así que empieza a sugestionarte. Bien importante. Así que el paso número 5, que bueno, tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir, es empezar a cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que empezar a transformar la manera como nosotros nos comunicamos con el mundo, porque definitivamente la manera como yo me comunico, pues deja muy en claro cuáles son mis paradigmas y mis modelos de pensamiento, mis programas mentales.
Un poco en broma, yo siempre digo que con que yo me tome un café con una persona media hora, en media hora ya sé cómo está su cuenta de banco, en media hora ya sé cómo está su salud, en media hora ya sé cómo está su situación personal, porque cuando la persona habla, deja muy en claro cuáles son sus paradigmas, cómo es que está programada su mente. Su mente se aproxima a los pretextos o me da soluciones. Su mente ve bloqueos o ve posibilidades. Su mente me habla de enfermedad o me habla de salud. Su mente me habla de prosperidad o me habla de escasez. Es decir, la manera como yo me comunico está de alguna forma desnudando el cómo soy yo por dentro. Entonces tengo que observar cómo me estoy comunicando, tengo que observar qué palabras estoy utilizando y empezar a transformarla. Gregory Bateson, el gran antropólogo y epistemólogo americano, él decía que nuestro lenguaje altera nuestra realidad, crea nuestra realidad. Así que si yo estoy creando esto aquí afuera a través de lo que yo estoy diciendo en este momento, si yo cambiara la forma como yo me comunico, seguramente que generaría cambios allá afuera. Así que empieza a utilizar un lenguaje positivo, un lenguaje proactivo, un lenguaje que te lleve a las metas, un lenguaje de cero quejas, un lenguaje que te lleve a la posibilidad, que te lleve a la voluntad, que te lleve a la creación, que te lleve a liberar energía. Y entonces te vas a dar cuenta que las palabras que tú utilizas están generando emociones en tu mente, liberando energía. Y eso hace que tú realmente te pongas en una mucho mejor posición para el logro de tus metas. John Bargh, un gran psicólogo americano, hizo un experimento muy interesante que me gusta mucho compartirlo. Él lo llamó el efecto Florida. ¿En qué consistía el experimento? Muy interesante. Él tomó dos grupos de estudiantes, el grupo A y el grupo B, o el grupo 1 y el grupo 2, como quieras. A uno les dio un conjunto de palabras para que las repitieran, y a otro les dio otro conjunto de palabras diferentes para que las repitieran y las ordenaran. El grupo 1 tenía palabras como por ejemplo energía, poder, juventud, vitalidad y esas cosas. El grupo 2 tenía palabras como por ejemplo enfermedad, flojera, vejez, ese tipo de cosas. Entonces, después de que las personas manejaron las palabras y obviamente las veían, las leían y las repetían, entonces el doctor Barr les dijo, bueno, ahora necesito que vayan al otro lado del edificio donde van a pasar la segunda parte de la prueba. Y bueno, la verdad es que la auténtica prueba estaba en el traslado de los estudiantes de este punto a este punto. El doctor John Barr cronometró el tiempo que tardaban las personas en desplazarse de aquí a acá. Sorpresa, ya te lo estás imaginando. Las personas que tenían palabras asociadas a vitalidad, energía, juventud, hicieron menos tiempo en viajar de aquí a acá que las personas que empezaban a trabajar con palabras asociadas a la vejez. Imagínate, tardaron 30% más de tiempo en desplazarse, cronometrado. Entonces, conclusiones, decía el doctor John Barr, las palabras que cobran espacio en nuestra mente de alguna manera están determinando nuestra energía física y obviamente la manera como nos comportamos y los resultados que obtenemos. Fíjate qué poderoso. Le llamó el efecto Florida porque en las palabras que utilizaba asociadas a la vejez, el doctor John Barr decía que esas personas en la jubilación en Estados Unidos pues siempre ven en Florida como el lugar para poder pasar sus últimos años. Por eso le llamó el efecto Florida, porque le recordaba mucho eso. Entonces, pero qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿cuáles son las palabras que dominan tu mente? ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas? Empieza nuevamente a tomar conciencia. Sistema 2. Y el sistema 2 te dice, empieza a buscar nuevas formas de comunicarte, nuevas palabras, nuevo vocabulario. Emplea palabras de poder. Siempre utiliza sustantivos a todo lo que vas a hacer. Si tú, por ejemplo, vas a una reunión, tienes que decir cosas como voy a una super reunión o me siento estupendamente bien. Voy a comenzar un trabajo maravilloso. Estoy lleno de energía y listo para emprender este maravilloso día. Y esas palabras, esos adjetivos que se añaden a las palabras, le dan una fuerza muy poderosa. Obviamente, cuando tú te expresas de esa manera, inmediatamente te llenas de energía. No es lo mismo que tú digas, voy a una reunión, a voy a una super reunión, una mega reunión súper importante. ¡Wow! O sea, inmediatamente te activas, ¿verdad? Entonces, busca la forma de crear palabras que acompañen
a tu comportamiento y obviamente que te llenen de energía. Eso va a empezar a programar tu mente de otra forma. ¿Bien? El siguiente paso, yo lo llamo el número 6, tiene que ver con lo que hablaba al principio, de buscar congruencia. Y buscar congruencia tiene que ver con alinear tus planos, como lo decíamos en sesiones anteriores. Es decir, si yo estoy de alguna forma pensando cosas positivas, visualizando lo que quiero lograr, expresando aquellas cosas que yo quiero conseguir de una manera positiva y proactiva, bueno, pues mi cuerpo lo tiene que acompañar. Y el acompañamiento de mi cuerpo, de mis movimientos, es lo que redondea todo ese proceso creativo. Porque de nada sirve que yo decrete, de nada sirve que yo imagine, si no me levanto y me pongo a trabajar, si no me subo las manos, si no me pongo en acción. Todo va de la mano, pero tiene que ir enlazado, tiene que ser una fórmula perfecta, una fórmula exacta que dé resultados. Entonces, si yo quiero tener una super relación con mi pareja, bueno, no basta con lo decrete, no basta con que yo lo tengo que empezar a trabajar en ello, tengo que empezar a hacer cosas que antes no hacía, tengo que decir las cosas que hasta ahora nunca he dicho, tengo que empezar a cambiar mi comportamiento y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil moldear tu comportamiento cuando estás visualizando y cuando estás decretando. ¿Por qué? Pues porque todo antepasado del comportamiento pues es un pensamiento. En mi visualización, mis decretos, mis afirmaciones de alguna manera están anticipando la forma como yo me voy a comportar. Pero tienes que tomar mucha conciencia del cómo te estás comportando para generar los resultados que estamos necesitando. Y bueno, así que siguiente paso para reprogramar tu mente, como decía Abraham Hicks, en cualquiera de sus maravillosos libros. Yo soy un fiel seguidor y admirador de Esther y Jerry Hicks. Bueno, Jerry ya falleció hace unos años, pero Esther, cuando de pronto canalizaba a Abraham y Abraham nos dejaba esas enseñanzas tan maravillosas en esos libros memorables como El Vórtice o El Poder de la Intención o el maravilloso poder de tus emociones o Pide y se te dará o tantos libros que tienen ellos maravillosos. Y bueno, ellos siempre hablaban de la importancia de tu nivel vibratorio. Y esa palabra es un poquito difícil de explicar, ¿no? ¿En qué consiste el nivel vibratorio? Bueno, yo siempre digo que la vibración, el punto en el cual los seres humanos vibramos, ya que somos energía, pues tiene que ver con dos cosas. Uno, los pensamientos que tú generas y las emociones asociadas a esos pensamientos. Y tienen que ir de la mano. A veces, bueno, sabemos que un pensamiento siempre lleva ligada una emoción, pero es importante que nos demos cuenta qué emoción tenemos ligada con ese pensamiento. No necesariamente el hecho de que yo piense en mis metas va a estar ligado con una emoción positiva, no necesariamente. A veces hay personas que cuando piensan en sus metas, lo que lleva ligado es una fuerte dosis de ansiedad o de frustración o una sensación de no poder lograrlo. Entonces, la emoción asociada con el pensamiento pues no es congruente y obviamente son como la suma de dos vectores en sentido contrario. Si tú recuerdas las clases de física y querías sumar dos vectores de la misma magnitud pero en sentido contrario, pues la resultante era cero. O sea, prácticamente tu emoción anulaba tu pensamiento, así que nivel de atracción cero. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que elevar tu nivel vibratorio. Cuando yo pienso en algo, tengo que generar la emoción que sea congruente con eso para que proyecte la energía, para que yo realmente lo pueda vibrar. Y la vibración tiene que ver con atracción, sí, y también tiene que ver con motivación, tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con magnetismo, tiene que ver con resonancia, tiene que ver con muchos factores físicos que generan que las cosas se den. Así que si yo, por ejemplo, soy un vendedor que está en un nivel muy alto de energía, pues mi comprador lo va a notar y ese nivel alto de energía va a inspirar confianza y eso va a aumentar la probabilidad de que yo tenga una buena venta. Si yo, por ejemplo, quiero iniciar un proyecto y mi nivel vibratorio es alto, pues voy a contar con el entusiasmo, la energía, el positivismo necesario como para emprender algo diferente. Y eso obviamente va a aumentar la probabilidad de éxito que yo tenga en eso que voy a emprender. Si yo quiero iniciar un proceso para mejorar mi salud, mejorar mi peso, yo tengo sentimientos de frustración, como de que no creo que pueda, como que, pues entonces
aunque yo visualice que estoy en el gym, aunque yo esté decretando que tengo un cuerpo maravilloso, pues si mis sentimientos, mis emociones asociadas no son congruentes, pues entonces lo que voy a hacer es desistir en mi intento. Así que aumentar mi nivel vibratorio tiene que ver con eso. Pregúntate, cada vez que tú piensas en tus metas, cada vez que tú piensas en aquello que tú quieres, la emoción generada es positiva, te anima, te inspira, te impulsa, te proyecta o más bien te frustra, te llena de ansiedad y te obliga a quedarte donde estás. Tienes que preguntarte eso y empezar a generar esas emociones positivas, pensar en lo bonito que sería, pensar en lo positivo que sería, pensar en todo el beneficio que tendrías, pensar también en todas aquellas cosas malas de las cuales empezarías a rodearte si es que no emprendes eso. Y eso te va a ayudar como decía Anthony Robbins, a apalancarte. Y apalancarte significa desarrollar la fuerza suficiente como para poder impulsarte. Bien, así que genera una conexión entre tus pensamientos y emociones que aumente tu nivel vibratorio. Recuerdo mucho a Abraham Hicks cuando decía, ¿dónde se encuentran tus deseos? Obviamente nuestros deseos se encuentran en un nivel alto de frecuencia. Si yo mantengo un nivel de frecuencia bajo, pues conectaré con frecuencias rastreras, humanas, sombrías. Cuando yo elevo mi frecuencia, entonces las elevo a un nivel espiritual. Y mis metas se encuentran allá arriba, en un nivel de trascendencia, en un nivel de alta motivación. Por lo tanto, tengo que asegurarme que el nivel vibratorio esté en ese punto alto. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues cómo te sientes, ¿verdad? Lo que tú estás proyectando. Eres una persona que está pila todo el día, es una persona que está contento, entusiasmado, lleno de energía, o eres una persona que no tiene más fuerza que ir al sillón y prender Netflix a ver qué serie. No, pues entonces si eres así, pues amigo mío, pues no creo que vayas a conseguir nada grande en tu vida. Tienes que llenarte de esa energía que te haga salir de donde estás, moverte de tu sillón y ponerte en pie de lucha, hacer que las cosas sucedan, bien importante. Y quiero citar a Neville Goddard otra vez. Neville, como lo dije anteriormente, pues quizá una mente brillante, brillantísima, no quizá, era una mente brillante. Y Neville decía, aquello que sientes que eres, lo eres. Así que asume la sensación de que será tuyo como si ya estuvieras en posesión de ello. Vive desde la sensación de ser quien tú quieres ser y así lo serás. Fíjate qué importante. Vive desde la sensación de ser quien tú quieres ser y así lo serás. Tienes que empezar a sentir lo que sería estar en posesión de aquello que tú quieres, lo que sería de ser la persona que tú quieres. Y cuando descansas en esa suposición, pues prácticamente todo empieza a confabularse para que tú puedas llegar a ese nivel. Y es cuando tu mente ya trabaja en automático, es cuando tu mente ya sabe qué pensamientos generar para que tú te enfoques en lo que quieras lograr. Es como si automáticamente tuviéramos unos guardianes que quitaran esos pensamientos negativos, que detuvieran esos programas restrictivos y solamente permitieran el flujo efectivo de pensamientos positivos que nos van a llenar de energía. Si así fuera, te imaginas, prácticamente no tendríamos límites y prácticamente pues avanzaríamos hacia todo aquello que deseáramos. Prácticamente no habría imposibles en nuestra vida. Y realmente puede ser así. Yo no digo que haya cosas que de pronto nos cuesten más trabajo, pues sí, o sea, obviamente, ¿no? O sea, creo que la lucha por los objetivos siempre es así. Y no importa quién seas, va a haber cosas que te van a costar un poco más trabajo que otras, pero fluyes, pero avanzas, pero consigues, pero logras, te entusiasmas, te pones metas más altas, subes la valla y sigues adelante. Y de pronto te vas a caer, pues sí, porque es una confrontación contigo mismo, contigo misma, y vas a tener que rastrear esos pensamientos negativos, esas falsas creencias, esos programas restrictivos, y empiezas a cambiarlos por otros que sean mucho más positivos. Y ese es la búsqueda incesante, constante del mejoramiento personal. Cuando tú cambias tu vibración, cuando tú cambias cómo te sientes, cuando tú cambias lo que generas acá adentro, obviamente te proyectas de una manera mucho más poderosa. ¿Ven? y bueno, yo creo que eso es parte fundamental y el principio maravilloso de todo cuanto ocurre en nuestra vida.
Y el último paso, yo creo que es un paso muy importante, yo lo llamo el octavo paso, es despertar tu intuición. Y la intuición es ese perro sabueso que está dentro de nuestra mente y que constantemente se lanza a la búsqueda de aquellas cosas que no son evidentes para los sentidos. Y de pronto es como si tuviéramos un guardián aquí cerca que nos susurrara cosas importantes, que nos alertara de otras cosas y que de esa manera nosotros pudiéramos tomar decisiones, cambiar el rumbo hacia aspectos que ni nos imaginamos. Desarrollar la intuición quizás sea una de las herramientas más poderosas que podamos desarrollar si es que queremos alcanzar metas que hasta ahora pensamos que son imposibles. De hecho, muchos de los logros a niveles organizacionales de grandes directivos se han debido no a su razonamiento lógico, sino gracias a su intuición. Las grandes mentes, esas mentes brillantes, esos grandes capitales, esos grandes inversionistas, esas personas que han cambiado el mundo, ha sido gracias a que han recibido esa inspiración, ese susurro en el oído, ese algo en las tripas, ese algo que hizo que tomaran una decisión que normalmente no harían. Pero eso va a ser tema de otro momento. Despertar nuestra intuición, yo creo que puede ser un buen tema para la próxima vez que nos veamos. ¿Qué te parece? Bien, pues nos ayuden a poder entender cómo funciona esto de la reprogramación mental, y mientras más lo trabajemos nos vamos a dar cuenta que nuestra mente va a empezar a trabajar de otra forma, y obviamente cuando empieza a trabajar de otra forma nuestros resultados son completamente diferentes. Bueno amigos, pues no me queda más que decirles muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, estén donde estén. Éxito cuántico.